Le invito a usted a que, por favor, traiga su Biblia, tenga su Biblia y la abra ahora mismo en el capítulo 1 del Evangelio de San Lucas. Vamos a continuar con este tema de Navidad, Dios con nosotros. Y hoy tenemos un tema muy importante y el título de nuestro estudio de hoy es porque nada hay imposible para Dios. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Nada hay imposible para Dios. Y de hecho podemos ver la mano de Dios, el poder de Dios con el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todos los hechos, sucesos y los milagros que se han presentado y se presentaron alrededor del advenimiento del Salvador de la humanidad, Jesucristo. Por eso podemos afirmar confiadamente, como dijo el ángel Gabriel, nada hay imposible para Dios. Si usted tiene sus Biblias, yo le invito una vez más que busque ahí en el capítulo 1 y vamos a leer del versículo 26 en adelante. Vamos a leer la palabra del Señor del versículo 26 en adelante y vamos a hacer énfasis en de los versículos 39 al 56. Déjeme decirle que el Evangelio que estamos estudiando tiene el nombre del autor, del hombre de Dios que fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir las buenas nuevas. Y este es Lucas, y Lucas tenía por profesión ser médico, un doctor. Y este doctor, pues como había estudiado medicina y como todos los médicos que estudian medicina por tantos años, tienen una manera peculiar de estudiar, son metodológicos, tienen secuencia, y esto lo usó el Señor a través de Lucas, y en donde podemos encontrar por consiguiente un evangelio muy ordenado, un evangelio en donde Lucas investigó todos los sucesos que acontecieron alrededor del Señor. Él pudo entrevistar a los personajes que tuvieron que ver con el Señor Jesucristo, a los apóstoles de primera mano, y así entonces el Señor le guió a escribir este importante evangelio que lleva por el nombre Lucas. Entonces vamos a leer del versículo 26 en adelante y vamos a orar para que el Señor nos inspire y nos dé la gracia de tener un buen tiempo alrededor de la palabra de Dios. Dice el Evangelio de Lucas capítulo 1 versículo 26 en adelante. Dice así: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, una ciudad muy pequeña. Y fue allí a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué tipo de saludo sería este. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a su palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth el saludo de María, la criatura
saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y así, llena del Espíritu Santo, exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación, de tu saludo a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses después que se volvió a su casa. Qué hermoso pasaje de la palabra de Dios. Este pasaje nos habla del anuncio más importante que ha habido sobre la faz de la tierra en toda la historia de la humanidad, y ese es el anuncio, el cumplimiento de la promesa de parte de Dios, que el Salvador de la humanidad vendría a este mundo, porque nada hay imposible para Dios. Si usted lo cree, diga amén. Yo lo creo y digo amén. Acompáñeme entonces para pedirle a Dios Padre, al Señor Todopoderoso, que en esta mañana nos inspire, nos dé sabiduría y nos permita comprender su bendita palabra. ¿Me acompañan a orar? Allí donde usted está, haga un alto, por favor. Si es conveniente, incline su rostro, concentrémonos en el Señor. Oremos. Padre, una vez más te damos gracias en esta mañana. Bendecimos y alabamos y exaltamos tu nombre, oh Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, una vez más por el privilegio que nos regalas, que nos concedes, Señor, de escudriñar tu palabra. Te pedimos, Dios mío, mis hermanos y yo, todos los que estamos orando en este momento, que nos des la gracia de entender, comprender tu palabra, Señor. Háblanos, Dios mío. Señor, abre nuestra mente y nuestros corazones para que tu palabra, para que tu mensaje, Señor, Dios mío, dé fruto en nuestras vidas. Dios mío, pido por mi propia vida, para que no sea yo hablando en mi propia, Señor, inteligencia o sabiduría, sino que mis palabras, Señor, sean tales y como tu palabra fue inspirada por tu Santo Espíritu. Guárdanos del error, mi Dios. Bendice ahora mismo la proclamación de tu bendita palabra, y que nuestras vidas sean transformadas, y por sobre todo, Señor, que tu nombre sea glorificado y Cristo sea recibido en los corazones. Gracias, mi Dios, y oramos en el preciosísimo nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Qué bonita palabra, amados hermanos y hermanas, para esta época de Navidad. Una Navidad diferente, pero no una Navidad que va a ser triste, sino es una Navidad en donde vamos y estamos recordando y celebrando el advenimiento, el nacimiento del Salvador de la humanidad, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesús. Y de este pasaje, pues vamos a obtener algunos puntos muy importantes que en mi condición han hablado a mi corazón, y quiero compartirlas con ustedes en esta mañana. Y lo primero que podemos ver
de acuerdo al título de nuestro mensaje de hoy, se encuentra aquí en el versículo 37, si usted tiene su Biblia, que dice, porque nada hay imposible para Dios. Esta fue nada menos que la declaración del ángel Gabriel, que fue enviado a decirle esta palabra a María. Es interesante que María recibe esta palabra con toda humildad. Es interesante que Gabriel fue enviado a una ciudad muy pequeña que tal vez ni aparece en los registros históricos y muy poco en los registros bíblicos, que es la ciudad de Nazaret. Era una ciudad, un pueblo, una aldea tan pequeña y tan insignificante aún dentro de la nación de Israel que poco se habla de ella. Pero fijémonos cómo Dios se dirige a los humildes de corazón. Dios se dirige a los humildes de la tierra también, porque Dios busca el corazón de las personas más que los títulos, más que las posesiones y más que cualquier otra cosa. Por eso Dios mismo envió a su Hijo a nacer en un pesebre, en un lugar tan humilde, tan sencillo, porque el Señor mismo en su amor y en su misericordia ha decidido ir a las personas más significantes de este mundo. No importa su procedencia, no importa de dónde han surgido, han salido. Lo que Dios quiere es que el corazón de las personas miren a Dios, reconozcan a Dios y acepten su amor. Así que Dios envía a Gabriel a ir a esta ciudad pequeña y allí encuentra a una joven que estaba desposada, comprometida en matrimonio, y por la condición de su corazón y de su humildad es favorecida para ser el vientre, para concebir por obra y gracia de una manera sobrenatural del Espíritu Santo, para que el bendito Salvador de la humanidad venga a este mundo a través de esta humilde mujer. Y el Señor entonces por boca de Gabriel le dice a María Virgen, le dice, porque nada hay imposible para Dios. Entonces esto nos hace pensar que el favor de Dios se manifiesta a aquellos que son humildes de corazón, que quieren hacer su voluntad y que desean servirle al Señor. Y esto lo obtenemos de lo que dice aquí el versículo 38. Dios se manifiesta entonces a aquellos que son humildes de corazón y que desean hacer la voluntad de Dios. Y en el versículo 38 la respuesta de María es la siguiente. Dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Podríamos hacer nosotros, más bien decir nosotros lo mismo? Podríamos afirmar de la siguiente manera cuando el Señor nos habla por medio de su palabra. Ahora mismo que el Señor nos está hablando a través de este mensaje, podríamos decir lo mismo cada vez que el Señor se acerca a nosotros. Podríamos decir, he aquí la sierva del Señor, he aquí el siervo del Señor. Recordemos que siervo significa esclavo. He aquí entonces el servidor del Señor. Señor, hágase conforme a tu voluntad. Existe entonces en nuestros corazones esta misma actitud de humildad y de servicio y de sometimiento a la voluntad de Dios de parte nuestra. ¿Podríamos decir lo mismo? He aquí entonces el siervo y la sierva del Señor. Podríamos afirmar y decirle al Señor con toda seguridad, hágase conmigo conforme a tu palabra. Hágase tu voluntad, Señor. Cada vez que nosotros oramos y pedimos al Señor que nos ayude, que actúe a nuestro favor, estamos diciendo verdaderamente hágase tu voluntad, o más bien estamos pensando, Señor, ayúdame porque quiero hacer mi voluntad. Es algo muy diferente. Pero la actitud de María fue reconocer que ella era la sierva del Señor y reconocer que se sometía a la voluntad de Él. Entonces,
amados hermanos, aquí tenemos una aplicación, y es que cuando abrimos la Biblia y encontramos personajes ahí, nos identificamos con esos personajes. Ellos están ahí como personas que fueron de carne y hueso, que tuvieron contacto con el Señor, para que de la misma manera nosotros imitemos su fe o rechacemos su mal comportamiento delante de Dios. En este caso encontramos que María, a pesar de su juventud, era una niña, una mujer, una joven humilde, sumisa a la voluntad de Dios, con el deseo de agradar a Dios. Y veamos entonces también algo que me llama la atención y que nos debe llamar la atención, es que la actitud que tuvo María. Y miremos el versículo 39, dice: en aquellos días, levantándose María, mire, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Encontramos aquí al que María se dio prisa después de recibir la palabra, el mensaje de Dios dado por el ángel Gabriel. Ella fue rápidamente a visitar a su pariente Elizabeth, y esto nos llama en segundo aspecto, es que ella tuvo entusiasmo. Ella creyó la palabra del Señor, se sometió a la voluntad del Señor, y no se encerró en su casa, sino que quiso dar la noticia, y entonces se llenó de entusiasmo y se dirigió, a pesar de estar lejos donde vivía su parienta, a pesar de la dificultad del camino. Ella tenía entusiasmo para con las cosas de Dios. Aquí hay otra aplicación, y podemos hacernos una pregunta: ¿nos entusiasman las cosas de Dios? Cada vez que nosotros nos congregamos como iglesia, cada vez que nosotros le cantamos al Señor, ¿lo hacemos con entusiasmo? ¿Nos entusiasmamos cuando el Señor nos habla por medio de su palabra? ¿Nos entusiasma cuando vemos que un pecador se arrepiente, que una persona reconoce a Cristo Jesús como Señor y Salvador? ¿O simplemente lo tomamos como un suceso más, como cualquier cosa de la vida? ¿O verdaderamente le estamos dando la importancia que las cosas espirituales merecen? Nos entusiasmamos de tal manera que nos apresuramos para congregarnos, nos entusiasmamos de tal manera que imitamos a María, dando a conocer lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, testificamos de Cristo, damos a conocer las bondades de Dios con las personas que nos rodean, con nuestros parientes, etcétera, etcétera. Nos entusiasmamos. Qué lindo ejemplo el que nos da aquí María, que cuando escucha esta palabra, inmediatamente, dice aquí, levantándose, o sea, no perdió tiempo, fue deprisa a la montaña para dar a conocer las buenas nuevas a su pariente Elizabeth. También miremos, y me llama la atención, un tercer aspecto aquí que el pasaje nos da a entender, y es que María se dirigió a casa de su parienta Elizabeth, que también quedó encinta y estaba esperando un niño más o menos de la misma edad de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Recordemos que Zacarías y ella por muchos años habían orado para que Dios les diera un hijo, y el Señor finalmente les concede el privilegio y escucha la oración. Así que Elizabeth también estaba agradecida con Dios. Ella también caminaba con Dios, y por tanto, que como su deseo era agradar a Dios, Dios la favoreció con este hijo. Entonces, como tercer punto, podemos decir que María iba al único lugar del mundo donde podría ser comprendida y podría ser alentada, animada también en las cosas de Dios. No es fácil, o no es cosa de poco valor recibir una noticia como la que recibió María, que entre tantas mujeres sobre la tierra, entre tantas mujeres de la nación de Israel, sería ella la que Dios
escogió para ser bienaventurada y para ser ese vientre, para ser ese vehículo mediante el cual, ese medio mediante el cual vendría el Salvador a la humanidad. Por sobre todas las mujeres, María fue escogida. Y fue escogida no porque ella fuera sobresaliente, tuviera mucho poder, fuera famosa, etcétera, etcétera. Por el contrario, fue escogida por su humildad y por su interés en las cosas espirituales, en las cosas de Dios. Así que veamos entonces y tomemos este ejemplo que vemos aquí en la visita que hace María a su prima Elizabeth. Y entonces ella fue a ese lugar para darle a conocer a su prima las cosas que le habían sucedido. Y qué interesante entonces aquí también que nosotros podamos ir a otras personas. Que Dios nos pueda dar la gracia de que nosotros podamos ser alentados por hermanos y hermanas espirituales. Y a la vez nosotros podamos, en viceversa, también podamos animar a otras personas. Mire, hermanos, el mundo está patas arriba, el mundo está lleno de pecado, el mundo está lleno de violencia, el mundo está lleno de tanta falta de amor, de tanta indiferencia ante las necesidades humanas que nosotros los creyentes podemos ser ese medio, ese bálsamo que tantas personas, que nuestros propios familiares, nuestros propios hermanos y hermanas en Cristo necesitan. Una voz que un oído que les escuche, una voz que les aliente, un corazón que tenga empatía, que se identifique con sus necesidades, con sus alegrías. Y María no corrió a la plaza a dar la noticia delante de la gente, decir: ¡hey, mire, yo soy aquí la favorecida, soy aquí, Dios me habló y me escogió a mí! No, ella con toda humildad se dirigió a donde su prima Elizabeth, que la recibió con los brazos abiertos y la recibió de una manera espiritual. Porque cuando María llega, encontramos aquí en la escritura que el vientre, Juan el Bautista, que estaba en el vientre de Elizabeth, saltó, dice aquí, de alegría. Es interesante ver también cómo los bebés, aún estando en el vientre de sus madres, perciben las cosas exteriores hasta las cosas espirituales. Son seres humanos en sí, totalmente. Entonces vemos aquí que Elizabeth recibe con ese entusiasmo a María y llena en ese momento del Espíritu Santo, exclama y reconoce a María y le dice: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Son unas palabras de bendición reconocidas en todo el mundo. No solamente por el pueblo judío, por el pueblo cristiano, por el pueblo católico. Estas palabras son famosas. Las palabras de bendición dadas por Elizabeth a su prima María. Dice: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Gloria a Dios. María y Elizabeth se juntan para celebrar al Señor. Esto me recuerda lo que dice Mateo capítulo 18, versículo 20, que dice que donde hay dos o más reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. Entonces, qué bonito, hermanos, es que qué bonito es, qué hermoso que cuando como creyentes podamos nosotros visitarnos, cuando nos reunimos en nuestras casas, aún en medio de esta pandemia, sin pasar los números que no debemos pasar en personas presentes en un solo lugar. Pero en fin, el tema central es que cuando nos reunimos con otras personas, muchas veces nos reunimos para hablar de tantas cosas, pero qué bonito, hermanos, es dirigir nuestras conversaciones principalmente hacia las cosas espirituales, reconociendo el favor que Dios nos ha hecho, más bien hablando bien de otras personas,
no escuchando términos negativos, ni chismes, ni cosas de este estilo, sino por el contrario, animándonos en las cosas espirituales. Dice que Dios estará en medio de ellos. Y yo creo que Cristo muchas veces ha estado ausente en nuestras conversaciones cuando el tema central no ha sido la gloria de Dios, sino ha sido más bien la crítica o tal vez el reclamo, qué sé yo, o cosas banales de esta vida. Entonces aquí tenemos también otra aplicación del texto bíblico. Así que, amados hermanos, pues yo les animo a que presten atención lo que la palabra del Señor dice. Y quiero que prestemos atención también a dos palabras que prácticamente es la misma que aparece en el versículo 42 y en el versículo 45. Las palabras, como usted la ve, es la palabra bendita y bienaventurada. El versículo 42, cuando Elizabeth ve a María y llena el Espíritu Santo, exclama a gran voz, con entusiasmo, con felicidad, con alegría, dice: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y en el versículo 45 dice: bienaventurada la que creyó. Entonces aquí podemos también extraer para nosotros que son bendecidos aquellos que con humildad reciben la palabra de Dios. Benditos, bienaventurados, felices, dichosos son aquellos también los que en su corazón existe el deseo de hacer la voluntad de Dios, de agradar a Dios. Nada hay imposible para Dios. Para aquellos que deciden hacer la voluntad y que son humildes de corazón, que no buscan para sí la gloria, que no buscan para sí sobresalir por encima de otras personas, que ni siquiera llaman la atención sobre sí mismos, sino que le dan la gloria al Señor, que cuando hacen alguna actividad en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, lo hacen humildemente, lo hacen hasta anónimamente para que el Señor se lleve toda la gloria. Y esta fue la actitud de María, y por eso el Señor la escogió, el Señor la favoreció. Por eso Elizabeth exclamó: bendita tú entre las mujeres, bienaventurada porque creíste. Entonces, si nosotros, hermanos, verdaderamente queremos bendición de lo alto, bendición de parte del Señor, que Dios nos dé la gracia de ser humildes de corazón, y Dios nos dé la gracia de tener la actitud de hacer la voluntad de Dios. ¿Será difícil? Humanamente, hablándolo en términos reales, no está en nosotros la humildad. Por el contrario, en nosotros está el ego, el egoísmo, el llamar la atención sobre nosotros mismos. Y si en alguno de nosotros existe esta actitud, pidámosle al Señor que nos dé la gracia de ser revestidos de humildad, que reconozcamos y veamos a los demás como superiores a nosotros mismos, que nuestro deseo sea hacer la voluntad de Dios, que sea decir: he aquí el siervo del Señor, yo existo para servirte, Señor, porque tú me has favorecido, me has bendecido con el regalo más hermoso que cualquier ser humano puede recibir, y ese es Jesucristo. El regalo más hermoso, que es la salvación, que es la vida eterna. Y finalmente, entonces, encontramos aquí la respuesta de María. Y aquí encontramos un himno, un canto que los teólogos han llamado el Magnificat, que significa glorificar. El cuarto punto es el canto de María. Este canto en donde el Señor está donde María, está reconociendo al Señor. Y aquí reconoce tres cosas. La primera es que reconoce su necesidad y su condición, reconoce el dominio de Dios, y por último reconoce el favor de Dios hacia los suyos. Miren lo que dice el versículo 47.
bueno, del 46 para que nos deleitemos y nos inspiremos con este cántico. Dice la palabra: entonces María dijo en el versículo 46, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ella reconoce su necesidad. ¿De qué hablamos cuando decimos que necesitamos un Salvador? Un Salvador se refiere al que, obviamente, valga la redundancia, salva a alguien que está perdido. La Biblia dice en el libro de Romanos que todos somos pecadores, que no hay uno, ni aún uno que haga lo bueno. Y por consiguiente también dice la Biblia allá en el libro de Romanos que el resultado, la paga del pecado es la muerte eterna. Es decir, estar separados de Dios por toda la eternidad. En un lugar de terror, en un lugar de sufrimiento donde no hay salida. La Biblia nunca habla acerca del purgatorio, ni la Biblia nunca se refiere a que a través de rezos, mandas, dádivas, limosnas, alguien o el alma de alguien que ha partido sin Cristo salga de ese lugar. No, dice la Biblia que está establecido para todos los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Sí, Dios ha de juzgar a toda la humanidad. Y la Biblia dice que el que no esté escrito en el libro de la vida, su nombre no aparezca ahí, será enviado al lago de fuego y azufre por toda la eternidad. Así que, amigos y hermanos, reconozcamos y recordemos la condición de nosotros los seres humanos, y es que somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios, y esto también incluye a María. No hay uno ni aún uno que haga lo bueno. Todos los seres mortales que hayamos existido en este planeta y que estemos ahora mismo con vida y que vayan a nacer, nacemos con una condición de pecado y necesitamos un Salvador. Entonces, por eso María se regocija, se alegra, dice, en Dios mi Salvador. Ella también necesitó un Salvador y reconoció que ese bebé que llevaba en su vientre nada menos era el Salvador que había sido prometido por Dios, no solamente para la nación de Israel, sino para toda la humanidad. Entonces, aquí también hay un ejemplo a seguir de María. Si verdaderamente tú te has considerado algún día mariano, si te has considerado y le has dado mucha importancia a María, como ella la merece, porque es favorecida y bienaventurado, haríamos bien es seguir su ejemplo en reconocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador y darle solamente a Él la gloria. Recordemos que el primer milagro que hizo el Señor Jesucristo fue por allá en Canaán de Galilea, en donde le invitaron a una boda y en donde se acabó el vino, y el Señor, por misericordia de aquellas personas que estaban en esta boda, convirtió el agua en vino. Y antes de ese milagro, el Señor le dijo a la gente que estaba allí en esta fiesta, al maestresala, que era el organizador, le dio instrucciones de llenar estas vasijas con agua. Y recordemos que María, la madre del Señor Jesús, dijo: haced todo lo que Él os diga. Entonces, este es un mensaje para nosotros también, que debemos hacer todo lo que Él nos dice. Y Jesús nos llama al arrepentimiento. Jesús nos llama a reconocerle a Él como Señor y Salvador. Jesús nos hace ver nuestra condición de pecadores, que estamos perdidos, que no hay ningún poder en este mundo que nos salve y que nos dé la vida eterna, sino solamente Jesucristo. Porque la Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos, es solamente en Jesucristo. Entonces ella reconoce la necesidad de un Salvador.
Tú y yo necesitamos un Salvador. Y si nunca has tenido un encuentro personal con Jesucristo, yo te invito para que ahora al final tú hagas de Cristo tu Señor y Salvador, le pidas perdón por tus pecados y acepte que Él murió en la cruz pagando por tu culpa, para que si tú crees en Él seas libre, seas perdonado, tengas la vida eterna, seas hecho verdaderamente hijo de Dios. ¿Qué más encontramos aquí en este canto de María? Ella dice en el versículo 48, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Ella reconoce su condición. Realmente nosotros estamos en una condición de pecadores. A esto se refiere cuando María dice la bajeza, que somos nada, que sin Cristo estamos totalmente perdidos. El Señor mismo dijo, apartados de mí, nada podéis hacer. Necesitamos la presencia de Cristo en nuestras vidas. No importa entonces la condición tan baja en que tú te encuentres, los pecados que tú lleves a cuestas que Dios no pueda recoger. No importa tan bajo que hayas llegado a caer, que la mano de Cristo no vaya más abajo y te recoja y te salve, porque Él te ama. Y no es casualidad que tú estés escuchando en esta mañana estas palabras del Señor. También, como segundo punto en este cántico, María reconoce el dominio de Dios. Dice el versículo 51, dice, hizo proezas con su brazo. El Señor hace proezas. El Señor es el Todopoderoso. Recordemos lo que Gabriel dijo, el ángel Gabriel, no hay nada imposible para Dios. Así que reconozcamos el poder de Dios. Para Dios no es imposible perdonar tus pecados. Para Dios no es imposible salvarte. Para Dios no es imposible darte la vida eterna si crees en Cristo Jesús. Para Dios no es imposible cambiar tus circunstancias. No sé cuáles sean tus problemas en este momento, pero nada hay imposible para Dios. ¿Tú lo crees? Yo lo creo, sí. El Señor puede cambiar mis circunstancias porque Él es todopoderoso, porque Él me ama y me lo ha demostrado, que envió a su único Hijo, a Jesucristo, para morir por nuestros pecados. Y la Biblia también dice que si Dios nos ha dado a Jesús, a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él, juntamente con Él, todas las demás cosas que nosotros necesitamos para hacer la voluntad de Dios? Entonces, no olvidemos la condición de María, que fue humilde, que en su corazón estaba el deseo de agradar a Dios, de hacer la voluntad de Dios. Reconoció que era la esclava, la sierva del Señor, que no le interesaba llamar la atención sobre sí misma, sino que ella, María, su intención era reconocer al Señor y glorificar a Dios y hacer su voluntad. Y por último, reconoce María el favor de Dios hacia los suyos. Primero, María reconoce su condición de pecado, su bajeza, su necesidad. Segundo, ella reconoce el poder de Dios. Y tercero, ella reconoce el favor de Dios hacia los suyos a través de este canto. Dice el versículo 54, socorrió a Israel su siervo. ¿Y quién es su siervo? ¿Quién es su pueblo ahora? Es su iglesia. Así que si tú has creído, has confiado en Cristo Jesús como Señor y Salvador, créeme, porque la Biblia lo dice, entonces somos hechos hijos de Dios y tenemos nada menos que al Todopoderoso por nuestro Padre, que reconoce nuestra bajeza, que reconoce nuestra necesidad, que se acuerda que somos nada y aún así Él nos ha dado a Jesucristo y también obra a nuestro favor. Él nos socorre. Entonces, mis amados amigos, si tú no has reconocido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, yo te animo a que seas parte de uno de su pueblo, de la iglesia, de aquellos que son verdaderamente socorridos por Dios,
porque han reconocido a Cristo Jesús como Señor y Salvador. La Biblia dice, el mismo Señor Jesús dice, está registrado aquí en el Nuevo Testamento, que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La Biblia dice que Él desea que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Y qué significa esto? Que reconozcamos que somos pecadores, que estamos perdidos por la eternidad y que necesitamos a Cristo como Señor y Salvador. A estos el Señor favorece, y esta es la voluntad de Dios para ti y para mí, que aceptemos en nuestra vida a Cristo Jesús como Señor y Salvador, que murió por nuestros pecados. Y me llama también la atención de cómo, a pesar de la juventud, a pesar de la edad, María, a pesar de ser muy joven, conocía las Escrituras y su corazón estaba en las cosas de Dios. Mire, aquí cita la palabra de Dios, reconoce, aquí habla de Abraham, habla del conocimiento que ella tenía. Por ejemplo, en el versículo 55 dice, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. María reconocía las proezas del Señor. Entonces, a pesar de su juventud, ella puso su atención, su corazón en Dios mismo. Conocía a Dios, su corazón estaba en las cosas de Dios. Y me permito en este momento hablarle a todos los adolescentes, a los jóvenes y jovencitas que están escuchando este mensaje. Y de hecho, yo le invito a usted, amado padre de familia, amada madre de familia, que no haga una desconexión o una separación entre usted y sus hijos cuando de las cosas espirituales se trata. Venga, haga que sus hijos se congreguen y escuchen la palabra de Dios. Anímeles a que ellos pongan atención, cuidado y amen las cosas de Dios. Que Dios nos dé la gracia como padres de ser ejemplos en cuanto a nuestro interés, amor y ánimo y pasión y entusiasmo por las cosas de Dios. Nuestros hijos van a imitar nuestra conducta. Y si no tenemos entusiasmo hacia las cosas de Dios, ¿cómo entonces esperamos que nuestros hijos tengan entusiasmo por las cosas de Dios, dependan de Dios? Es algo contradictorio entonces exigirle a ellos que se comporten de determinada manera cuando nosotros no lo hacemos. Hermanos, un pastor una vez me dijo una historia que muchas veces nosotros los adultos, los cristianos, llegamos a la casa el domingo después del servicio, al almuerzo, en el restaurante, y entonces empezamos a criticar que es que el de la música se desafinó, que falló el sonido y que el pastor se equivocó y que esto salió mal y que fulano. Y entonces a veces vemos las cosas de una manera negativa y nos olvidamos que nuestros hijos están ahí escuchándonos. Y entonces, ¿cómo queremos que ellos tengan entusiasmo para las cosas de Dios? Más bien ellos van a decir, no, allá hay tanta imperfección, tantos errores que yo no quiero ir a ese lugar. Entonces, hermanos, no matemos en nuestros hijos su fe, sino que seamos ejemplos en pasión por las glorias, por las cosas de Dios. Y yo te animo a ti, estimado joven y jovencita, ¿qué es lo que te anima a ti en la vida? ¿Qué es lo que trae felicidad? ¿Qué te entusiasma? ¿En dónde está puesto tu corazón? ¿En las cosas terrenales, banales de este mundo? Yo sé, y yo fui adolescente, y puedo ver mi vida y recordar de muchas cosas que nos, en el momento de la edad de la adolescencia, la juventud, nos atraen. Pero si yo volviera a nacer y volviera a ser joven y adolescente, wow, hubiera querido haber conocido a Cristo Jesús a temprana edad y no haber cometido tantos errores y a no haber tenido tantos sinsabores en mi vida. Entonces, estimado joven y jovencita, anímese en las cosas de Dios. ¿Cuánto tiempo pasas tú en TikTok,
en Facebook, en WhatsApp, en Pinterest? ¿Cuánto tiempo pasas en el internet, en los juegos? ¿Cuánto tiempo pasas o pasas viendo películas, etcétera, etcétera? Piensa, de las 24 horas del día, ¿cuánto tiempo le dedicas a Dios? ¿Tienes una Biblia? ¿La tienes subrayada? ¿La lees, la estudias, la meditas, la atesoras, la bajas a tu corazón? Hermanos, en nuestra congregación, diariamente estamos orando por nuestros jóvenes. Estamos orando por tus hijos. Estamos orando por ti, estimado joven y jovencita, para que Dios sea el número uno, lo número uno en tu vida. Entiéndelo, que sin Cristo no podemos hacer. Sin Dios nos vamos a equivocar. Vamos a tener muchos errores, muchos problemas. Pero cuando nosotros decidimos poner a Dios primero, agradar a Dios, hermanos, el favor de Dios, querido joven y jovencita, se va a manifestar a tu vida. No importa lo joven que tú eres. Por eso María fue favorecida. María se le llama bienaventurada, se le llama bendecida, porque puso a Dios primero. Mi corazón está con los jóvenes que nos están escuchando. Mi corazón está puesto con los jóvenes y jovencitas de nuestras familias. El deseo nuestro, de mi familia, de nuestra congregación, es que nuestros jóvenes crezcan, maduren, tengan vidas llenas de gozo, porque primeramente han puesto a Dios en sus vidas. Estimados padres, seamos ejemplos para ellos. Estimados jóvenes, pongamos a Cristo y las cosas de Dios en primer lugar. Y para terminar, quiero decirles que sí, efectivamente, nada hay imposible para Dios. Nada imposible para Dios en la vida de aquellos que son humildes y desean hacer la voluntad de Dios. Como María, que nació en un pueblecito muy poco nombrado, no muy llamado o llamativo en los tiempos bíblicos, Nazaret. Nada imposible para Dios en la vida de aquellos que quieren agradarle, no importa su condición social, no importa su procedimiento. Dios no se fija en esas cosas, Dios se fija en el corazón. No importa su bajeza, su pasado, no importa lo malo que nos hayamos portado, lo malo que hayamos hecho. No hay pecado que Dios no pueda perdonar si reconocemos a Cristo como Señor y Salvador. No importa tampoco la edad. María era muy joven cuando se casó. No importó su edad, pero porque ella, ¿qué? Amaba a Dios, amaba las cosas de Dios, era humilde. Estimado joven y jovencita, Cristo murió por ti. Tú eres valioso y valiosa delante del Señor. Dios te quiere usar para hacer un impacto en la sociedad. Tú eres valioso y valiosa para el Señor. Lo que importa entonces es reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Ahí empezamos, con humildad de corazón, reconociendo que somos pecadores. Quiero terminar orando por ustedes, orando para que Dios nos dé la gracia de recordar esta palabra. Le invito a que usted en estos días vuelva a leer Lucas capítulo 1. Reúnase con sus hijos. Apaguemos por un momento todo lo externo y enfoquémonos en Dios. La Biblia dice que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, dice Mateo 6:33, todas las cosas serán añadidas. No necesitaremos siquiera pedirlas. Oremos entonces para que Dios nos dé la gracia de tener la humildad que tuvo María. Que Dios nos dé la gracia de ir a otros hermanos y hermanas que nos puedan animar y alentar en las cosas espirituales. Que Dios nos dé la gracia de ser como Elizabeth, que podamos animar
a otros que tienen entusiasmo por las cosas de Dios. Que el centro de nuestras conversaciones a nivel de familia, a nivel de amigos, a nivel de hermanos de la iglesia, sea Cristo, sea la gloria de Dios. Porque donde hay dos o más reunidos en su nombre, dice el Señor Jesús, yo estaré en medio de ellos. Bendita entre todas las mujeres y bendito el fruto del vientre del Señor. Que nuestra pasión sea reconocer a Cristo, servir a Cristo, exaltar a Cristo como el Salvador de la humanidad. Por último, que Dios nos dé la gracia de poner nuestro corazón en la palabra de Dios. Joven, jovencita, adulto, pongamos nuestro corazón en la palabra de Dios. Vivamos la palabra de Dios. Quiero terminar entonces orando, como lo dije anteriormente, por las necesidades, y también quiero orar por aquellos que, si el Señor le ha tocado su corazón y usted quiere hacer de Cristo su Salvador, hágalo como yo lo hice hace años atrás. Que le dije, Señor Jesucristo, yo soy pecador, reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos, yo acepto que tú moriste por mis pecados. Señor Jesús, no quiero perderme, no quiero condenarme por la vida eterna, yo sé que moriste por mis pecados, te recibo como mi Señor y Salvador. Si ese es el anhelo de tu corazón, ahora mismo, ahí donde tú estás, olvídate de lo que hay a tu alrededor, de quien está a tu alrededor, y allá, en palabras audibles o en tu corazón, repite conmigo esta oración, este llamado que yo le hice a Jesús una vez en mi vida, y Él me salvó, y me dio una nueva identidad, me dio un propósito, y hoy estoy animado por las cosas de Dios, que quiero que tú también las recibas. Si ese es el deseo de tu corazón, si tú has reconocido, como dice la Biblia, que eres pecador y que estás perdido y perdida sin Cristo, ahora mismo repite conmigo ahí donde tú estás. Dile, Señor Jesucristo, yo te necesito. Yo soy pecador o pecadora, he hecho lo malo delante de tus ojos. Por favor, perdóname. Yo te doy gracias por morir por mis pecados, por morir en mi lugar. Señor Jesús, ven a mi vida. Ven, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Y pido que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Amén. Si tú lo has hecho, mándenos, déjenos saberlo. Aquí en la página de Facebook está nuestra información. Ustedes nos pueden mandar un mensaje, nos pueden llamar y dejar un mensaje. Contáctenos, queremos darle literatura, queremos caminar contigo, orar por tus necesidades. Y vamos a terminar. Padre, te damos gracias. Oramos en esta mañana por el privilegio que nos has concedido de cantar a tu nombre, que nos has concedido de tener vida, y por sobre todo el privilegio que nos has concedido de leer, de ser testigos del milagro más hermoso que ha ocurrido, y es la venida de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Danos la gracia, mi Dios, de ser personas humildes, de reconocer nuestra bajeza, nuestra necesidad, de, Señor, poner tus cosas por sobre todo, de querer hacer tu voluntad. Oramos por nuestros jóvenes y jovencitas, que así como María, Señor, su corazón esté puesto en ti. Danos la gracia de ser personas, hombres y mujeres de confianza, en donde otras personas puedan acudir a nosotros para que les podamos animar en las cosas espirituales, y también que podamos encontrar hermanos y hermanas, hombres y mujeres en quien podamos confiar para ser animados en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, si de nuestras bocas ha salido crítica, ha salido queja. Y Señor, ayúdanos a que en adelante nuestras palabras sean de bendición y de amor hacia nuestro prójimo, hacia nuestros hermanos y hermanas, y que juntos el deseo nuestro como creyentes sea glorificar tu nombre y dar a conocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Oh mi Dios, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y pido, Señor, antes de terminar, que tú bendigas
el día de mis hermanos, la semana que empieza. Guárdalos de todo mal, de todo peligro, de toda enfermedad. Cúbrelos, Señor, con tu manto. Y Dios mío, guíanos a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Así que nos vemos entonces este miércoles a través de Zoom. Aquí en Facebook va a encontrar el link. Y también los quiero dejar con este cántico que espero que sea de inspiración para todos ustedes. Déjenos sus comentarios, sus mensajes. Dios les siga bendiciendo. Les amamos. Un abrazo fraternal en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buen día. Si te sientes triste,